Hace apenas unos días, en una pequeña comunidad a las afueras de Orlando, Florida, ocurrió algo que todavía me mantiene despierto durante las madrugadas. No fue un terremoto, no fue un huracán, no fue una noticia de última hora transmitida por los grandes canales. Fue algo mucho más sencillo, pero al mismo tiempo mucho más inquietante. Era poco después de las 10 de la noche cuando un hombre llamado Roberto Morales, un creyente de 73 años, se encontraba sentado en la sala de su casa. Había terminado de cenar con su esposa y observaba por la ventana cómo una tormenta eléctrica comenzaba a cubrir el cielo. Los relámpagos iluminaban las calles vacías mientras el viento golpeaba con fuerza los árboles del vecindario. De repente todo el sector quedó completamente a oscuras. Las luces desaparecieron. Los ventiladores se detuvieron. Los aparatos dejaron de funcionar. En cuestión de segundos, varias cuadras quedaron sumergidas en un silencio extraño, roto únicamente por los truenos que retumbaban a la distancia. Roberto tomó una linterna y se dispuso a esperar que regresara la energía. No era algo fuera de lo común. Los apagones ocasionales ocurrían durante las tormentas. Pero lo que sucedió después fue lo que cambió aquella noche para siempre. Mientras caminaba por la sala, escuchó una voz. No provenía de la calle, no provenía de ninguna persona dentro de la casa. La voz salía de un viejo televisor que permanecía conectado en una habitación secundaria. Lo extraño era que no había electricidad. La pantalla estaba apagada. Sin embargo, una voz podía escucharse con claridad. Roberto pensó que estaba imaginando cosas. Caminó lentamente hacia la habitación y cuando abrió la puerta sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Allí, en medio de la oscuridad, la voz seguía sonando. Era la voz de Yeye Ávila, una predicación antigua, un mensaje que hablaba sobre los tiempos finales, un mensaje que advertía a América. Y entre las frases que alcanzó a escuchar, hubo una que quedó grabada en su corazón como fuego. Algo grande viene sobre América y la mayoría no lo está viendo. Roberto quedó inmóvil. No podía comprender cómo era posible escuchar aquella predicación cuando el barrio entero estaba sin energía. Su esposa entró en la habitación al escuchar el mensaje y quedó igualmente sorprendida. Minutos después, varios vecinos comenzaron a salir de sus casas debido al apagón. Algunos comentaban la tormenta. Otros hablaban sobre el tiempo que tardaría en regresar la electricidad. Pero Roberto no podía dejar de pensar en aquella frase. Al día siguiente buscó ayuda espiritual. Quería entender por qué aquella advertencia había llegado precisamente esa noche. Quería entender por qué una voz que parecía venir desde otra generación había irrumpido en medio de la oscuridad para decir que algo estaba por golpear a América. Cuando me senté frente a él y escuché cada detalle de lo ocurrido, observé algo que me impactó profundamente. No vi miedo en sus ojos, vi urgencia. La misma urgencia que he visto en creyentes maduros cuando Dios les muestra que el tiempo de permanecer dormidos está terminando. Mientras él relataba aquella experiencia, una pregunta comenzó a crecer dentro de mí. ¿Y si el problema no es que Dios no esté hablando? ¿Y si el problema es que América ha dejado de escuchar? Porque mientras las naciones celebran avances tecnológicos, mientras los mercados hablan de crecimiento, mientras millones de personas continúan viviendo como si nada fuera a cambiar, algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Las señales se están acumulando, los acontecimientos se están alineando, las advertencias se están multiplicando y sin embargo la mayoría continúa distraída. Eso fue exactamente lo que marcó el ministerio de Yeye Ávila durante décadas. No anunciaba destrucción para provocar miedo. Anunciaba advertencias para provocar preparación. No hablaba de juicio para paralizar a la iglesia. Hablaba de juicio para llevarla al arrepentimiento y al despertar. Y mientras escuchaba el testimonio de Roberto, comprendí que esta historia no trataba de un televisor. No trataba de un apagón. No trataba siquiera de una tormenta. Era una señal, una trompeta, un llamado urgente para una generación que ha aprendido a ignorar las alarmas espirituales. Porque lo que vamos a descubrir hoy no es simplemente una antigua advertencia, es una palabra que parece estar cobrando vida delante de nuestros ojos. Y si esta advertencia es correcta,
entonces América se encuentra más cerca de una gran sacudida de lo que la mayoría imagina. Por eso quiero pedirte algo antes de continuar. No escribas simplemente un comentario, ¿no? Haz una declaración espiritual. Escribe estas palabras: mi casa permanece despierta. Escríbelo como una decisión delante de Dios, porque durante este mensaje vamos a descubrir para qué está despertando Dios a su pueblo y por qué las advertencias que muchos ignoraron durante años podrían estar a punto de cumplirse de una manera que nadie espera. Roberto Morales me miró fijamente después de terminar su relato, y hubo un silencio en aquella pequeña sala que ninguno de los dos se atrevió a romper de inmediato. Afuera, la mañana estaba tranquila, como si nada hubiera sucedido la noche anterior, como si el cielo no hubiera tronado sobre Orlando, como si el barrio no hubiera quedado a oscuras, como si aquella voz antigua no hubiera atravesado el apagón para dejar una frase clavada en el alma de un hombre. Pero adentro, en esa casa, algo había cambiado. La esposa de Roberto permanecía sentada junto a la mesa, con una Biblia abierta delante de ella, y aunque sus labios no se movían, sus ojos decían que había pasado la noche entera orando. Hermanos, hay hogares donde después de una experiencia así, uno no puede volver a hablar de cosas pequeñas. Hay momentos donde el café se enfría, donde el reloj sigue caminando, donde los autos siguen pasando por la calle, pero en el espíritu una puerta se ha abierto y uno entiende que Dios no interrumpió la noche para entretener a nadie. Dios interrumpió la noche para advertir. Yo le pregunté a Roberto con cuidado: hermano, ¿usted está seguro de que escuchó bien esa frase? Y él, sin levantar la voz, sin dramatismo, sin intentar convencerme con emoción humana, me respondió: pastor, la escuché como estoy escuchando su voz ahora. No fue un pensamiento, no fue una impresión, fue una voz clara. Y cuando oí que algo grande venía sobre América, sentí que no hablaba solo de un país, sino de todo un continente que se ha confiado demasiado. Esa frase me golpeó profundamente, porque hay palabras que no vienen cargadas de ruido, vienen cargadas de peso. Y cuando un hombre que ha servido al Señor durante décadas tiembla no por miedo, sino por responsabilidad, uno debe prestar atención. Roberto me contó que después del apagón no pudo dormir. La electricidad regresó cerca de la medianoche, pero él ya no quería encender ninguna luz. Se quedó sentado en la oscuridad con su Biblia en las manos, recordando las predicaciones de Gille Ávila que escuchaba cuando era joven, cuando la iglesia hablaba más del arrebatamiento que de los negocios, más de santidad que de popularidad, más de arrepentimiento que de entretenimiento. Me dijo: pastor, yo crecí oyendo a ese hombre advertir que la iglesia no podía jugar con el mundo. Y anoche, cuando escuché su voz en medio de la oscuridad, sentí como si Dios estuviera diciendo: lo que antes fue predicación, ahora está entrando en cumplimiento. Amada iglesia, escúchame con el corazón abierto. Esto no significa que adoremos voces humanas, ni que pongamos a ningún siervo por encima de la palabra. Gille Ávila fue un instrumento, no el fundamento. El fundamento es Cristo. Pero Dios muchas veces usa memorias, mensajes, testimonios y voces antiguas como campanas para despertar generaciones que olvidaron lo que ya se les había dicho. El problema de América no es falta de información. El problema de América es exceso de ruido y escasez de discernimiento. Tenemos noticias cada minuto, pantallas en cada mano, opiniones en cada esquina, análisis económicos, discursos políticos, predicciones humanas, pero muy pocos están preguntando: Señor, ¿qué estás diciendo en medio de todo esto? Porque cuando Dios habla, no siempre lo hace con truenos sobre el monte. A veces habla con una predicación olvidada que vuelve a sonar en una casa durante un apagón. A veces habla con el temblor de un anciano que no puede dormir. A veces habla permitiendo que la normalidad se interrumpa unos minutos para mostrarnos cuán frágil es todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza. Roberto me dijo algo más. Me contó
que mientras aquella predicación sonaba, él intentó grabarla con su teléfono, pero el teléfono se apagó aunque tenía batería. Intentó llamar a su hijo para que viniera, pero la señal estaba caída. Intentó acercarse al televisor para ver si la pantalla encendía, pero la pantalla permanecía completamente negra. Solo la voz seguía saliendo, firme, como una trompeta en la noche. Y entonces oyó otra frase que lo quebrantó. La iglesia que no se prepare va a llorar cuando vea caer aquello que defendía más que su altar. Cuando Roberto repitió esas palabras, su esposa comenzó a llorar en silencio. Yo no le pregunté nada por unos segundos, porque entendí que esa frase no era para debatirla, era para pesarla delante de Dios. Porque América, hermanos, ha defendido muchas cosas más que su altar. Hemos defendido ideologías, banderas, denominaciones, estilos, comodidad, reputación, instituciones, proyectos personales. Pero ¿quién está defendiendo el fuego del Espíritu en la casa? ¿Quién está defendiendo la oración de madrugada? ¿Quién está defendiendo la santidad de sus hijos? ¿Quién está defendiendo la pureza de su matrimonio? ¿Quién está defendiendo la verdad bíblica cuando la cultura exige silencio? Dios está despertando ahora a su pueblo para esto, para que no sea aplastado por una sacudida que viene a revelar dónde estuvo puesta nuestra confianza. Porque lo que va a golpear a América no será solamente un evento externo, será una confrontación espiritual, será una sacudida que tocará sistemas, hogares, iglesias, economías, conciencias y altares. Y el que tenga su casa edificada sobre roca permanecerá, pero el que haya construido sobre apariencia descubrirá demasiado tarde que no tenía fundamento. Roberto me confesó que durante años había sentido dolor al ver cómo muchos creyentes se acostumbraron a vivir sin urgencia espiritual. Me dijo: pastor, antes cuando se predicaba de la venida de Cristo, la gente pasaba al altar llorando. Ahora muchos bostezan, miran el celular o dicen que esos mensajes son negativos. Pero anoche entendí que Dios no ha cambiado su mensaje. Nosotros cambiamos nuestra tolerancia a la verdad y eso, iglesia, debe estremecernos, porque una generación que llama exageración a la advertencia divina queda vulnerable al golpe del enemigo. Una generación que llama fanatismo a la santidad queda abierta a la contaminación. Una generación que llama miedo a la preparación se queda desnuda cuando llega la tormenta. La voz que Roberto escuchó no vino para anunciar pánico, vino para anunciar preparación. No vino para decir, escóndanse temblando. Vino para decir, vuelvan al altar, ordenen sus casas, despierten sus lámparas, porque lo que viene no se enfrentará con discursos humanos. Mientras él hablaba, yo sentía en mi espíritu que el apagón mismo era parte del mensaje. Porque un apagón revela dependencias. Cuando se va la luz, se apagan las comodidades, se apaga el ruido, se apagan los aparatos, se apaga la ilusión de control. De pronto la casa queda como realmente está, con lo que tiene adentro. Y eso es lo que Dios está permitiendo ver antes de la gran sacudida. América ha tenido muchas luces artificiales, pero poca luz verdadera. Ha tenido escenarios iluminados, templos con pantallas gigantes, ciudades encendidas toda la noche, mercados que nunca descansan, redes que nunca callan. Pero cuando Dios permita que ciertas luces humanas se apaguen, se sabrá qué hogares tenían lámparas con aceite. Por eso esta advertencia no es para los curiosos, es para los que todavía tienen oído espiritual, es para los padres que saben que no basta con pagar cuentas si sus hijos se están perdiendo. Es para las madres que sienten que la atmósfera de su casa necesita limpieza. Es para los pastores cansados que han cedido terreno por miedo a incomodar. Es para los jóvenes que aman a Dios, pero están coqueteando con el mundo. Es para los creyentes que saben que algo dentro de ellos se enfrió y necesitan volver antes de que el golpe los encuentre lejos del refugio. Roberto me dijo que cuando la voz dejó de sonar, la habitación quedó en un silencio tan profundo que él cayó de rodillas. No tuvo una visión espectacular. No vio ángeles caminando por la sala.
No vio fuego en las paredes, solo sintió una convicción tan fuerte que comenzó a pedir perdón. Perdón por las veces que había dejado de orar por sus nietos. Perdón por haberse acostumbrado a criticar las noticias sin interceder por las naciones. Perdón por haber guardado silencio cuando debía advertir. Perdón por haber pensado que, por estar viejo, su tarea ya había terminado. Y allí está otra parte del mensaje, amados. Dios no está despertando solo a los predicadores de plataforma. Está despertando a abuelos, madres, intercesores anónimos, hombres cansados, mujeres quebrantadas, jóvenes escondidos, gente que nadie ve, porque lo que viene requerirá una iglesia encendida en las casas, no solamente reunida en templos. América no será sostenida por celebridades religiosas, será sostenida por altares vivos, será sostenida por rodillas que todavía doblan, será sostenida por hogares donde se vuelva a abrir la Biblia, donde se vuelva a pedir perdón, donde se vuelva a bendecir la mesa, donde se vuelva a llamar pecado al pecado y gracia a la gracia. Cuando Roberto terminó de contarme todo, tomó una libreta vieja y me mostró algo que había escrito esa madrugada. No era una poesía, no era una doctrina elaborada. Eran 3 frases sencillas. La oscuridad reveló la voz reveló la advertencia. La advertencia exige obediencia. Yo le pedí permiso para leerlas otra vez, porque esas 3 frases resumen lo que muchos necesitan entender. La oscuridad no siempre viene para destruirte. A veces viene para que puedas escuchar lo que el ruido no te dejaba oír. La advertencia no viene para condenarte, viene para darte oportunidad. Y la oportunidad que Dios da no debe ser tratada como entretenimiento espiritual. Debe producir obediencia. Hermanos, esto es lo que significó aquella noche. No fue casualidad, no fue un fallo extraño de un aparato, no fue nostalgia religiosa, fue una señal dirigida a una iglesia que ha olvidado que Dios todavía habla, todavía advierte y todavía demanda respuesta. Y cuando digo que algo grande está por golpear a América, no estoy llamando a la iglesia a mirar el cielo con terror, sino a mirar su altar con honestidad. Porque el primer golpe que muchos van a sentir no será en las calles, no será en la conciencia. Dios va a confrontar ídolos, Dios va a exponer falsas seguridades, Dios va a permitir que lo inestable tiemble para que su pueblo corra hacia lo eterno. Y si tú estás escuchando esto, no lo tomes como un mensaje más. No digas, qué fuerte estuvo. No digas, esto se lo deberían mandar a otro. La primera pregunta no es qué harán los gobiernos, ni qué pasará con la economía, ni qué nación será sacudida primero. La primera pregunta es, ¿mi casa está despierta? ¿Mi lámpara tiene aceite? ¿Mi corazón está limpio? ¿Mis hijos saben orar? ¿Mi mesa tiene gratitud? ¿Mi fe depende de Cristo o depende de que todo siga cómodo? Porque cuando Dios permite que una voz antigua vuelva a sonar en medio de un apagón, está diciendo que el cielo no ha olvidado las advertencias que la tierra decidió archivar. Y si Dios las está trayendo otra vez, es porque el tiempo de jugar se está cerrando. América necesita arrepentimiento, no maquillaje espiritual. América necesita intercesores, no espectadores. América necesita hogares encendidos, no casas llenas de Biblias cerradas. América necesita una iglesia que deje de pedirle a Dios que bendiga su comodidad y empiece a pedirle que purifique su corazón. Por eso, antes de avanzar hacia lo que se está alineando delante de nuestros ojos, yo quiero que esta parte quede sellada en tu espíritu. La señal no fue el televisor, la señal fue la interrupción. Dios interrumpió la noche de Roberto como está interrumpiendo este mensaje en tu vida. Dios no te está hablando para que sientas curiosidad por Gille Ávila. Dios te está hablando para que recuerdes que las trompetas suenan antes de la batalla, no después. Y el que oye la trompeta y prepara su casa actúa con sabiduría, pero el que la oye y se burla queda expuesto por su propia dureza. Así que respira profundo y examina tu corazón delante del Señor, porque lo que viene no se discierne con ojos carnales, lo que viene no se enfrenta con orgullo religioso. Lo que viene no se detiene con publicaciones, discusiones o teorías.
Lo que viene se enfrenta con arrepentimiento, santidad, oración, unidad familiar, obediencia y una fe que no negocia con Babilonia. Dios está despertando a su pueblo para que América no encuentre a la iglesia dormida cuando la sacudida llegue. Amada iglesia, después de escuchar a Roberto, hubo algo que no pude sacar de mi espíritu. Aquella advertencia no llegó aislada, no apareció como una voz perdida en medio de una tormenta sin conexión con nada más. Cuando Dios habla de esa manera, Él no está improvisando, Él está uniendo piezas que muchos miran por separado, pero que en el mundo espiritual forman un mismo cuadro. Y eso es lo que más debe estremecernos. No fue solo la voz de una predicación antigua atravesando un apagón. Fue que esa voz parecía estar señalando algo que ya se está repitiendo, algo que ya se está alineando, algo que América está viendo con sus ojos, pero no está entendiendo con su espíritu. Porque una cosa es mirar noticias y otra cosa es discernir tiempos. Una cosa es escuchar rumores y otra cosa es entender advertencias. Una cosa es decir, el mundo está difícil, y otra muy distinta es reconocer, Dios está tocando la puerta antes de que la sacudida llegue. Y aquí es donde necesito que me escuches con seriedad, porque no estamos hablando de una amenaza vacía ni de una emoción religiosa. Estamos hablando de patrones, estamos hablando de señales, estamos hablando de una repetición espiritual que revela que el corazón de América ha entrado en un estado peligroso de confianza falsa. Y cuando una nación, una familia o una iglesia confía demasiado en lo que Dios no puede bendecir, entonces Dios permite que aquello tiemble para que el alma vuelva a mirar hacia arriba. Roberto me dijo, pastor, mientras aquella voz hablaba, yo no veía imágenes, pero en mi mente comenzaron a pasar escenas de América. Y no lo dijo como quien inventa una visión para impresionar, lo dijo como un hombre que había sido confrontado por la realidad. Me habló de ciudades llenas de luces, pero con hogares apagados por dentro. Me habló de iglesias llenas de actividad, pero con altares familiares abandonados. Me habló de jóvenes conectados a todo, menos a Dios. Me habló de familias que pueden pasar horas frente a una pantalla, pero no pueden sostener 10 minutos de oración sin incomodarse. Y entonces comprendí que la sacudida que viene no empieza afuera, empieza mostrando lo que ya se rompió adentro. Porque América no se está debilitando solo por crisis económicas, por violencia, por divisiones políticas o por incertidumbre social. América se está debilitando porque ha confundido progreso con protección, comodidad con bendición, entretenimiento con paz y religión con presencia de Dios. Y cuando una tierra se acostumbra a vivir sin temor de Dios, todo lo demás comienza a desordenarse, aunque las calles sigan funcionando. Mira lo que está ocurriendo en las familias. Padres que aman a sus hijos, pero no saben pastorearlos. Madres agotadas que cargan la casa, las cuentas, las heridas y las batallas espirituales en silencio. Hijos que crecen con más acceso a voces extrañas que a la voz de sus propios padres. Matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero espiritualmente divorciados desde hace años. Abuelos que oran solos porque sienten que ya nadie quiere oír advertencias. Y en medio de todo eso, la iglesia muchas veces se reúne, canta, aplaude, sube fotos, organiza programas, pero no siempre se detiene a preguntar, Señor, ¿qué grietas hay en nuestra casa que debemos reparar antes de que venga el viento? Porque cuando Jesús habló de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena, Él no dijo que una tendría tormenta y la otra no. Dijo que la lluvia descendió, los ríos vinieron y los vientos soplaron sobre ambas. La diferencia no fue la ausencia de tormenta, la diferencia fue el fundamento. Y ese es el mensaje para América. Viene viento, viene río, viene lluvia, viene presión, viene una confrontación fuerte. Y lo que no tenga fundamento va a caer, no porque Dios sea cruel, sino porque nunca fue firme. La advertencia se está alineando con una realidad que muchos no quieren admitir. El pueblo de Dios ha sido entrenado para reaccionar tarde. Esperamos ver caos para orar, esperamos ver crisis para ayunar, esperamos ver puertas cerradas para buscar dirección. Esperamos que el médico hable, que el banco presione,
que el hijo se pierda, que el matrimonio se quiebre, que el sistema falle, para entonces decir: Señor, ayúdame. Pero Dios, en su misericordia, está invirtiendo el orden. Él está avisando antes, Él está llamando antes, Él está despertando antes. Él está diciendo: no esperes a que todo se oscurezca para buscar aceite. No esperes a que la casa tiemble para revisar el fundamento. No esperes a que el golpe llegue para enseñar a tus hijos a clamar, porque el tiempo de preparación siempre parece exagerado hasta que llega el día de la prueba. Noé parecía exagerado construyendo un arca cuando el cielo todavía estaba despejado. José parecía intenso guardando grano cuando Egipto todavía estaba en abundancia. Las vírgenes prudentes parecían demasiado cuidadosas cargando aceite extra, mientras la noche parecía tranquila. Pero cuando llegó el diluvio, cuando llegó el hambre, cuando llegó el esposo, la diferencia entre obediencia y descuido quedó expuesta. Y eso es lo que Dios está mostrando ahora. América ha tenido años de abundancia de oportunidades espirituales. Biblias por todas partes, predicaciones por todas partes, iglesias en cada ciudad, música cristiana en cada plataforma, mensajes, conferencias, campañas, transmisiones, libros, profetas, evangelistas, enseñanzas. Pero la abundancia de palabra no siempre produce obediencia. A veces produce familiaridad, y la familiaridad puede ser peligrosa, porque uno oye tanto que deja de temblar. Uno escucha tanto: Cristo viene, que comienza a vivir como si no viniera. Uno escucha tanto: arrepiéntete, que aprende a posponer el arrepentimiento. Uno escucha tanto: prepárate, que lo convierte en frase, no en acción. Y Dios está cansado de que sus advertencias sean archivadas como contenido espiritual. Dios está llamando a una iglesia que vuelva a recibir la palabra con temor, con reverencia, con lágrimas, con decisiones concretas. Cuando Roberto me decía que la voz de Gillé sonaba como una trompeta, pensé en cómo Dios ha usado trompetas a lo largo de la Escritura. La trompeta convocaba, advertía, anunciaba guerra, marcaba movimiento, despertaba al pueblo. Pero una trompeta solo beneficia al que reconoce su sonido. Si el pueblo escucha la trompeta y sigue durmiendo, el problema no es la trompeta, el problema es la dureza del oído. Hoy hay trompetas sonando por todas partes, pero el oído de muchos está saturado de entretenimiento. Por eso el enemigo no necesita siempre cerrar templos. Le basta con llenar la mente de ruido. No necesita siempre negar la Biblia. Le basta con hacer que el creyente no tenga hambre de abrirla. No necesita siempre perseguir a la iglesia. Le basta con distraerla hasta que sea espiritualmente irrelevante. Y esa es una de las grandes tragedias de este tiempo. No todos están cayendo por odio a Dios. Muchos están cayendo por distracción. No todos están negando a Cristo con palabras. Muchos lo están relegando con prioridades. No todos están adorando ídolos de piedra. Muchos están adorando comodidad, imagen, política, dinero, fama, seguridad humana, opinión pública y control. Y América, escucha bien esto, se ha convertido en una tierra donde muchos dicen Dios con la boca, pero no quieren que Dios gobierne sus decisiones. Se invoca a Dios en discursos, pero se lo expulsa de las conciencias. Se menciona a Dios en ceremonias, pero se ridiculiza la santidad. Se canta sobre Dios en templos, pero se negocia con el pecado en privado. Se pide protección divina, pero se rechaza corrección divina. Y una nación, una familia o una iglesia que quiere cobertura sin obediencia está construyendo una ilusión. Dios no puede ser tratado como amuleto. Dios es rey. Dios no viene a decorar nuestros planes, viene a gobernar nuestros corazones. Y cuando el rey habla, el pueblo se prepara. Roberto me contó que después de la noche del apagón comenzó a llamar a algunos amigos de oración. No les contó todo al principio, porque quería escuchar qué estaban sintiendo ellos. Y para su sorpresa, 3 de ellos le dijeron casi lo mismo. Siento que viene una sacudida y que tenemos que preparar nuestras casas. Uno estaba en Texas, otro en Puerto Rico, otra hermana en Colombia.
distintos lugares, la misma carga, distintas historias, la misma dirección. Y cuando Dios empieza a poner una carga semejante en corazones que no se pusieron de acuerdo, el pueblo debe prestar atención, porque Dios no está despertando a una sola persona, está levantando un rumor santo en muchos altares escondidos. Hay madres que están despertando a las 3 de la mañana sin saber por qué, y no es ansiedad, es intercesión. Hay padres que sienten urgencia de pedir perdón a sus hijos, y no es debilidad, es restauración antes de la tormenta. Hay jóvenes que ya no pueden disfrutar el pecado como antes, y no es culpa humana, es misericordia divina jalándolos de regreso. Hay pastores que sienten que sus mensajes bonitos ya no bastan, y no es crisis ministerial, es el Espíritu Santo llamándolos a predicar con fuego otra vez. Hay creyentes que sienten incomodidad con cosas que antes toleraban, y no es legalismo, es santificación. Dios está separando, Dios está limpiando, Dios está preparando. Pero también hay resistencia, y esta parte duele, porque mientras Dios despierta, muchos se burlan. Mientras Dios advierte, muchos minimizan. Mientras Dios llama al altar, muchos buscan entretenimiento espiritual. Hay quienes escuchan una palabra como esta, y lo primero que hacen es preguntarse si será exagerada, si será sensacionalista, si será demasiado fuerte. Pero muy pocos se preguntan, ¿y si Dios me está hablando? Hemos desarrollado una habilidad peligrosa para evaluar mensajes sin obedecerlos. Queremos analizar el tono, la forma, el título, el predicador, la plataforma, pero evitamos que la palabra atraviese el pecho. Y el Señor no está buscando críticos de advertencias, está buscando obedientes. No está buscando gente que diga interesante, está buscando gente que diga, Señor, aquí estoy, ordena mi casa. Porque lo que se está alineando no es solo una crisis visible, es una exposición espiritual. Dios va a permitir que se revele quién tenía fe verdadera y quién solo tenía costumbre cristiana, quién tenía altar y quién solo tenía tradición, quién tenía relación con Cristo y quién solo tenía lenguaje religioso, quién estaba preparado y quién estaba confiado. Y esto no debe llenarnos de miedo, debe llenarnos de urgencia santa, porque todavía hay tiempo para volver, todavía hay tiempo para limpiar, todavía hay tiempo para perdonar, todavía hay tiempo para apagar la voz del mundo y encender la voz de Dios en la casa. Todavía hay tiempo para mirar a los hijos a los ojos y decirles, en esta casa vamos a servir al Señor. Todavía hay tiempo para que el esposo tome la mano de su esposa y oren juntos después de años de silencio espiritual. Todavía hay tiempo para que una madre entre al cuarto de su hijo y declare vida donde el enemigo ha sembrado confusión. Todavía hay tiempo para que un pastor vuelva al mensaje de la cruz sin temor a perder aplausos. Todavía hay tiempo para que la iglesia deje de jugar a estar despierta y despierte de verdad. Roberto me dijo que al amanecer salió al frente de su casa y miró la calle. Había ramas caídas por la tormenta, hojas mojadas pegadas al pavimento, algunos vecinos revisando daños menores. Todo parecía normal, pero él sintió que esa normalidad era precisamente el peligro, porque después de muchas advertencias, la vida vuelve a parecer normal y el corazón se relaja. Después del apagón, vuelve la luz. Después del susto, vuelve la rutina. Después del mensaje fuerte, vuelve el trabajo, la cocina, el tráfico, las redes, las compras. Y si uno no convierte la advertencia en obediencia, la advertencia se desperdicia. Ese es el punto donde muchos pierden su visitación. No porque no escucharon, sino porque no respondieron. No porque Dios no habló, sino porque dejaron que la rutina enterrara la palabra. Por eso este mensaje no puede quedarse en emoción. Tiene que bajar a decisiones. Tiene que tocar horarios, hábitos, conversaciones, finanzas, prioridades, amistades, contenido, oración, santidad. Porque una iglesia que solo llora, pero no cambia, no está preparada, está conmovida. Y Dios no está buscando conmovernos por una noche, está buscando transformarnos antes de la sacudida. Mira cómo se repite el patrón bíblico. Antes de grandes movimientos, Dios siempre llama a preparación.
Antes del éxodo hubo instrucciones para las casas. Sangre en los dinteles, comida preparada, sandalias puestas, familia reunida. Antes de Jericó hubo obediencia específica: marchar, callar, tocar trompetas, esperar el momento. Antes de Pentecostés hubo permanencia en el aposento alto, oración, unidad, espera. Antes de las bodas, las vírgenes prudentes tenían aceite. Dios nunca llama a su pueblo a enfrentar tiempos decisivos con improvisación espiritual. El que improvisa en la crisis revela que despreció la preparación en la calma. Y América ha vivido demasiado tiempo improvisando espiritualmente. Familias improvisan cuando el hijo se deprime. Iglesias improvisan cuando aparece la persecución cultural. Creyentes improvisan cuando llega la tentación fuerte. Pastores improvisan cuando la congregación necesita dirección profética. Pero Dios está diciendo: no improvisen, prepárense, vuelvan al diseño, vuelvan al altar, vuelvan a la palabra, vuelvan a la santidad, vuelvan a la dependencia. Y aquí está la transición profunda de esta parte. Lo que Roberto vivió significó algo porque se está repitiendo en el espíritu de muchos. La señal fue personal, pero el mensaje es colectivo. El apagón fue local, pero la advertencia es continental. La voz sonó en una habitación, pero el eco va dirigido a América. Y América no es solo geografía. América son hogares. América son iglesias. América son familias migrantes llorando lejos de su tierra. América son jóvenes confundidos entre dos culturas. América son madres orando por hijos que no llaman. América son ciudades violentas donde la sangre clama desde las calles. América son templos donde todavía hay fuego y templos donde solo queda forma. América son gobiernos que prometen salvación, pero no pueden sanar el alma. América son mercados que suben y bajan, pero no pueden dar paz. América es un continente que necesita volver a escuchar la voz de Dios antes de que el golpe revele que estaba mirando en la dirección equivocada. Por eso, cuando decimos que algo grande está por golpear a América y nadie lo ve venir, no estamos diciendo que absolutamente nadie tenga información. Hay analistas, expertos, políticos, economistas y comentaristas hablando de muchas cosas. Pero verlo venir espiritualmente es distinto. Verlo venir no es acumular datos, es entender propósito. Verlo venir no es asustarse, es prepararse. Verlo venir no es vivir encerrado, es vivir despierto. Verlo venir no es decir todo está perdido, es decir, Cristo sigue siendo roca y mi casa se afirmará en él. La iglesia no debe competir con el mundo en pánico. La iglesia debe mostrar una paz que el mundo no puede fabricar. Pero esa paz no aparece por casualidad. Esa paz nace de la obediencia. Nace de saber que escuchaste la advertencia y respondiste. Nace de haber limpiado tu casa antes de que el polvo de la sacudida entrara por las ventanas. Nace de haber enseñado a tus hijos a clamar antes de que la noche se pusiera más oscura. Nace de haber vuelto al altar cuando todavía había tiempo. Y si me preguntas, pastor, ¿para qué Dios está despertando ahora a su pueblo? La respuesta en esta parte es clara. Dios está despertando a su pueblo para que reconozca las señales, deje de vivir distraído y prepare su casa antes de que la falsa seguridad de América sea golpeada. No es para que huyas con miedo, es para que permanezcas con aceite. No es para que odies a la nación, es para que intercedas por ella. No es para que condenes a otros, es para que empieces por ti. No es para que busques culpables afuera, es para que levantes un altar adentro. Porque la gran sacudida no encontrará igual a todos. Para unos será confusión, para otros será despertar, para unos será pérdida, para otros será purificación, para unos será juicio, para otros será oportunidad de testimonio. Y esa diferencia se decide ahora, en lo secreto, donde nadie aplaude, donde nadie te ve, donde tú y Dios saben si estás obedeciendo o solo escuchando. Así que no ignores lo que se está alineando. No llames casualidad a lo que se repite con tanta precisión. No llames exageración a la carga que el Espíritu Santo está poniendo en tantos corazones.
No llames nostalgia a la voz de una generación que predicó santidad cuando todavía temblábamos ante el altar. Dios está uniendo el pasado con el presente para advertirnos del futuro. Está permitiendo que una voz como la de Gille Ávila vuelva a resonar en la conciencia de muchos, no para que miremos al siervo, sino para que escuchemos al Dios que sigue diciendo: prepárate, porque las trompetas no suenan para decorar la noche. Suenan porque algo se mueve. Suenan porque el campamento debe levantarse. Suenan porque el pueblo no puede permanecer dormido. Y América, aunque no quiera reconocerlo, está oyendo trompetas. La pregunta es si la iglesia responderá como pueblo santo o como multitud distraída. La pregunta es si tu casa será una de esas casas que siguen igual después de escuchar, o si hoy mismo algo comenzará a cambiar en tu altar, en tu mesa, en tu habitación, en tus conversaciones, en tus prioridades. Porque cuando Dios advierte, el reloj espiritual empieza a correr, y el que tiene oído debe escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay una verdad que la iglesia necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. Una verdad que durante años fue predicada por hombres como Gille Ávila y que hoy vuelve a resonar con una fuerza inquietante. El mayor peligro para América no es la crisis que viene. El mayor peligro es llegar espiritualmente dormidos cuando esa crisis aparezca. Porque una tormenta puede destruir estructuras, pero la indiferencia destruye almas. Una sacudida puede derribar sistemas, pero la tibieza derriba la fe. Y cuando observo lo que está ocurriendo en tantas congregaciones, en tantos hogares y en tantas vidas, entiendo por qué Dios está levantando esta advertencia con tanta urgencia. La realidad es que muchos creyentes han aprendido a convivir con una fe superficial. Saben asistir a reuniones, saben repetir versículos, saben identificar sermones inspiradores, pero han perdido el hábito de velar delante de Dios. Han dejado de examinar sus corazones, han dejado de preguntarse si realmente están caminando cerca del Señor. Han cambiado la presencia por la costumbre, han cambiado la obediencia por la comodidad. Y mientras eso ocurre, el enemigo no necesita atacar con violencia visible. Le basta con mantener a la iglesia distraída. Por eso Jesús dijo algo tan simple y tan profundo: velad y orad. No fue una sugerencia, no fue un consejo opcional, fue una advertencia para tiempos peligrosos, porque quien deja de velar comienza a dormirse espiritualmente, y quien se duerme espiritualmente pierde sensibilidad para reconocer lo que Dios está haciendo. Llega un momento en que la persona sigue asistiendo a la iglesia, sigue llamándose creyente, sigue participando en actividades religiosas, pero ya no percibe la voz del Espíritu Santo como antes. Y eso es precisamente lo que el enemigo busca. Mientras América corre detrás de soluciones humanas, Dios está señalando una enfermedad más profunda. No se trata solamente de problemas económicos, sociales o políticos. Se trata de una generación que poco a poco ha dejado de depender del Señor. Se trata de una cultura que busca seguridad en sistemas que no pueden salvar. Se trata de familias que tienen alarmas en sus casas, pero no tienen oración en sus habitaciones. Se trata de personas que conocen las noticias del mundo, pero desconocen el estado de su propia alma. Y aquí está el quiebre espiritual del que debemos hablar con honestidad. Si la iglesia no reacciona ahora, perderá algo más valioso que la comodidad. Perderá discernimiento, perderá autoridad espiritual, perderá la capacidad de ser luz cuando la oscuridad aumente. Porque la luz no se improvisa en medio de la noche. La luz se cultiva antes de que llegue la oscuridad. Dios no está llamando a su pueblo a tener miedo. Está llamándolo a despertar. Está diciendo: no sigas viviendo como si todo fuera a continuar igual. No sigas posponiendo tu reconciliación conmigo. No sigas creyendo que siempre habrá otra oportunidad para ordenar tu casa. Hay decisiones que deben tomarse ahora. Hay pecados que deben abandonarse ahora. Hay relaciones que deben restaurarse ahora. Hay altares familiares que deben encenderse ahora. Porque cuando la gran sacudida llegue, muchos descubrirán que aquello en lo que confiaban no era tan firme como pensaban.
y entonces se cumplirá una vez más la diferencia entre quienes se edificaron sobre la roca y quienes se edificaron sobre la arena. Por eso esta advertencia no es acerca de un evento futuro solamente, es acerca de una decisión presente. Dios está despertando a su pueblo para que no pierda lo más importante, su comunión con Él. Porque cuando todo lo demás tiemble, solo permanecerán firmes aquellos que aprendieron a permanecer de rodillas antes de que comenzara la tormenta. Dios no está despertando a su pueblo para que corra sin dirección, sino para que se prepare con obediencia. La preparación que el cielo está pidiendo no comienza en los supermercados, ni en los bancos, ni en las noticias, comienza en el altar. Porque si una casa tiene comida, pero no tiene oración, sigue siendo vulnerable. Si una familia tiene planes, pero no tiene presencia de Dios, sigue estando expuesta. Si una iglesia tiene programas, pero no tiene santidad, no podrá sostener a los heridos cuando la sacudida llegue. Por eso, la primera preparación es volver a levantar el altar del hogar. Padres, madres, abuelos, escuchen esto. No esperen que la crisis les enseñe a orar. Reúnan a su casa ahora, aunque sean 5 minutos, aunque al principio se sienta extraño, aunque sus hijos se incomoden. Lean la palabra, oren juntos, pidan perdón, cubran la puerta de su hogar con la sangre de Cristo y declaren: en esta casa serviremos a Jehová. La segunda preparación es santidad personal. América no necesita una iglesia más informada, necesita una iglesia más limpia. Hay cosas que deben salir de la vida del creyente antes de que venga el golpe. Pecados secretos, conversaciones contaminadas, entretenimiento que apaga el espíritu, amistades que arrastran al mundo, orgullo, falta de perdón, doble vida. Dios no está pidiendo perfección humana, está pidiendo rendición verdadera, porque cuando llegue la presión, lo oculto será probado. El que camina liviano de pecado podrá correr hacia Dios, pero el que carga cadenas se sentirá paralizado. La tercera preparación es sabiduría práctica. No es miedo ordenar la casa, no es falta de fe administrar mejor, no es incredulidad tener provisión básica, reducir deudas innecesarias, cuidar la salud, revisar prioridades y dejar de gastar como si nada pudiera cambiar. José guardó grano antes del hambre, Noé construyó antes de la lluvia, las vírgenes prudentes llevaron aceite antes de la medianoche. La fe verdadera escucha la advertencia y actúa. Pero escúchame bien, no estamos preparando hogares para escondernos con egoísmo. Dios quiere levantar refugios de luz, casas donde haya pan, pero también paz. Casas donde haya provisión, pero también palabra. Casas donde un vecino desesperado pueda encontrar no solo ayuda, sino dirección hacia Cristo. La sacudida revelará quién acumuló por miedo y quién administró para servir. Por eso hoy el Señor te está diciendo: ordena tu casa, ordena tu altar, ordena tu corazón, ordena tu mesa, ordena tus prioridades, apaga un poco el ruido del mundo y vuelve a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque lo que viene no se enfrenta improvisando, se enfrenta con lámparas llenas, rodillas dobladas y una familia cubierta bajo la obediencia. Dios está preparando a su pueblo para permanecer firme cuando América descubra que sus seguridades humanas no podían salvarla. Y entonces viene la separación que muchos no quieren escuchar, pero que la palabra siempre ha mostrado. No todos vivirán la sacudida de la misma manera. La misma tormenta que revelará la fragilidad del mundo también revelará la firmeza de los que se prepararon en obediencia. Para los distraídos será confusión, pero para los que velaron será confirmación. Para los que confiaron en el sistema será angustia, pero para los que volvieron al altar será una hora de dirección. Para los que se burlaron de la advertencia será tarde, pero para los que la recibieron con temor de Dios será el momento de brillar. Los preparados no serán personas perfectas, serán personas rendidas, no serán hogares sin problemas, serán hogares con altar, no serán familias que lo tienen todo resuelto, serán familias que aprendieron a buscar a Dios antes de tomar decisiones. Cuando América sea sacudida, ellos no tendrán todas las respuestas humanas, pero tendrán algo que el mundo no puede comprar: paz espiritual.
Habrá ruido afuera, pero dentro de sus casas habrá una voz más fuerte diciendo: yo estoy contigo. Habrá incertidumbre en las calles, pero en sus mesas habrá gratitud. Habrá presión, pero también habrá discernimiento, porque Dios siempre guarda dirección para los que caminan cerca de Él. Los preparados serán como Gosén en medio de Egipto. No porque merezcan más que otros, sino porque obedecieron cuando Dios habló. Mientras muchos corran de un lado a otro buscando explicaciones, ellos sabrán entrar en la habitación secreta. Mientras otros sean dominados por el temor, ellos recordarán promesas. Mientras muchos pierdan la cabeza por las noticias, ellos levantarán las manos y dirán: Señor, tú nos avisaste para prepararnos, no para destruirnos. Y esa diferencia se verá. Se verá en la calma de una madre que ora cuando otros gritan. Se verá en un padre que reúne a su familia cuando otros se dispersan. Se verá en un joven que no se vende al pecado cuando la presión aumenta. Se verá en una iglesia pequeña, quizá desconocida, pero encendida en fuego, sirviendo, alimentando, consolando, predicando a Cristo con lágrimas y autoridad. Pero también estarán los no preparados. Y esto duele decirlo, no serán necesariamente personas malas. Muchos serán creyentes que escucharon pero postergaron. Sintieron la advertencia pero volvieron a la rutina. Dijeron amén, pero no cambiaron nada. Lloraron durante un mensaje, pero no ordenaron su casa. Guardaron videos, compartieron predicaciones, comentaron frases espirituales, pero no encendieron el altar. Y cuando llegue la presión, descubrirán que la emoción no era aceite. Descubrirán que saber de Dios no es lo mismo que caminar con Dios. Descubrirán que haber oído trompetas no sirve de nada si nunca respondieron al sonido. El no preparado será sacudido por dentro antes que por fuera. Su miedo revelará dónde estaba su confianza. Su ansiedad revelará qué voz gobernaba su mente. Su desesperación revelará qué tan lejos estaba del secreto de Dios. Y aún allí, Dios tendrá misericordia para el que se arrepienta, porque el Señor no desprecia un corazón quebrantado. Pero qué doloroso es esperar el golpe para hacer lo que pudimos hacer en paz. Qué doloroso es correr hacia el altar cuando pudimos vivir en el altar. Qué doloroso es pedir dirección en medio del... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running... Caos, cuando Dios nos llamó tantas veces en la calma. Por eso esta parte del mensaje no viene para condenarte, viene para despertarte. Todavía estás oyendo,
Todavía puedes responder, todavía puedes decir, Señor, no quiero ser hallado dormido. Todavía puedes llamar a tu familia, apagar el ruido, abrir la Biblia, pedir perdón, romper con aquello que sabes que está apagando tu espíritu. Todavía puedes preparar tu casa como refugio, no como escondite de miedo, sino como lámpara encendida en una calle oscura. Porque cuando algo grande golpea a América, la iglesia preparada no será aplastada por el golpe, será revelada por el golpe. Dios mostrará que todavía tiene un remanente, un pueblo que no dobló rodilla ante Babilonia, un pueblo que no vendió su aceite por comodidad, un pueblo que no cambió santidad por aceptación, un pueblo que entendió que la advertencia era amor, que la corrección era misericordia y que la preparación era obediencia. G.J. Ávila predicaba como trompeta porque sabía que una iglesia dormida no necesita canciones suaves, necesita despertar. Y hoy esa misma urgencia vuelve a tocar la puerta de América. La pregunta ya no es si vendrá una sacudida. La pregunta es, ¿qué encontrará en tu casa cuando llegue? ¿Encontrará lámparas apagadas o fuego encendido? ¿Encontrará división o unidad? ¿Encontrará Biblias cerradas o corazones rendidos? ¿Encontrará miedo o fe? Decide hoy de qué lado estarás, porque los preparados serán usados como refugio, pero los dormidos necesitarán refugio. Los preparados cargarán aceite, pero los distraídos lo buscarán cuando ya la noche esté avanzada. Los preparados escucharán instrucciones del cielo, pero los no preparados dependerán del ruido de la tierra. Y Dios, en su misericordia, te está dando esta palabra antes, para que cuando América tiemble, tu casa permanezca firme sobre la roca que es Cristo. Ahora la palabra llega a tu puerta y te pone frente a una decisión. No basta con decir que crees que algo viene. No basta con admirar la voz de G.J. Ávila, ni con repetir que la iglesia debe despertar. La verdadera pregunta es esta: ¿qué vas a hacer después de escuchar la trompeta? Porque cada advertencia de Dios exige una respuesta, no una emoción pasajera, no un comentario religioso, no un temor de una noche, una respuesta visible, una decisión que toque tu casa, tus hábitos, tu altar, tus prioridades y tu manera de caminar delante del Señor. Dios no está levantando este mensaje para crear espectadores espirituales. Está llamando a hombres y mujeres que digan: Señor, aquí estoy, despierta mi casa empezando por mí. Hay personas que escucharán esto y seguirán igual. Volverán al trabajo, a las redes, a las conversaciones vacías, al pecado escondido, a la oración postergada, a la Biblia cerrada, como si Dios no hubiera hablado. Pero también habrá un remanente que entenderá que este mensaje llegó en el momento exacto. Gente que apagará el ruido y volverá a doblar rodillas. Padres que reunirán a sus hijos aunque les tiemble la voz. Madres que ungirán las puertas de su casa con oración. Jóvenes que romperán relaciones que los estaban apagando. Pastores que volverán a predicar santidad sin pedir permiso a la cultura. Abuelos que dejarán de sentirse inútiles y volverán a ponerse en la brecha por su descendencia. Esa es la iglesia que América necesita antes del golpe. No una iglesia famosa, sino una iglesia despierta. Decide hoy no esperar a que la sacudida te obligue a buscar a Dios. Decide hoy no vivir de recuerdos espirituales. Decide hoy no depender de que otro ore por ti. Decide hoy no ser de los que oyen la trompeta y luego la explican, la critican o la olvidan. Sé de los que obedecen. Levanta tu altar. Perdona a quien debes perdonar. Limpia lo que debes limpiar. Rompe lo que debes romper. Ordena lo que debes ordenar. Pídele al Espíritu Santo que te muestre dónde se enfrió tu corazón, dónde entró el orgullo, dónde dejaste de velar, dónde cambiaste la presencia por rutina. Porque antes de que América sea golpeada por fuera, Dios quiere sanar a su pueblo por dentro. Y quiero que entiendas algo con claridad. Esta decisión no es para mañana. Mañana es la palabra favorita de los dormidos. Mañana oro, mañana cambio, mañana hablo con mis hijos, mañana dejo ese pecado, mañana vuelvo a congregarme, mañana busco a Dios en serio. Pero el Espíritu Santo dice hoy si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de ordenar la casa. Hoy es el día de volver al primer amor.
Hoy es el día de decirle al Señor: no quiero que mi familia sea sorprendida. No quiero que mi fe sea hallada vacía. No quiero que mi lámpara esté apagada cuando la noche se ponga más oscura. Por eso, antes de terminar, quiero pedirte un acto espiritual. No lo hagas por dinámica, no lo hagas por costumbre. Hazlo como una declaración delante del cielo. Escribe en los comentarios esta frase: mi casa será altar. Escríbelo con conciencia, escríbelo como pacto, escríbelo como alguien que entiende que Dios no te está llamando a esconderte, sino a consagrarte. Porque una casa que se vuelve altar se convierte en refugio. Una familia que se humilla se convierte en luz. Un corazón que despierta se convierte en instrumento de Dios en medio de una generación confundida. Y ahora oro por ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Levanto delante de ti a cada persona que está escuchando esta advertencia. Señor, tú conoces su casa, conoces sus miedos, conoces sus batallas, conoces las grietas que nadie ve. Hoy te pedimos misericordia sobre América. Ten misericordia de nuestras naciones, de nuestras ciudades, de nuestras familias, de nuestras iglesias. Perdónanos por dormir cuando debimos velar. Perdónanos por confiar más en sistemas humanos que en tu palabra. Perdónanos por llenar nuestras casas de ruido y vaciarlas de oración. Espíritu Santo, despierta a tu pueblo. Enciende otra vez los altares familiares. Devuelve lágrimas a los ojos secos. Devuelve hambre de santidad a los corazones cansados. Rompe la tibieza, rompe la distracción, rompe el orgullo religioso. Levanta padres sacerdotes, madres intercesoras, jóvenes santos, pastores valientes, ancianos llenos de fuego. Que ninguna casa representada aquí sea hallada dormida cuando llegue la sacudida. Cubre a los tuyos con la sangre de Cristo. Danos sabiduría para prepararnos sin miedo, obedecer sin demora y permanecer firmes sin negociar con el mundo. Declaro que donde había confusión vendrá dirección, donde había división vendrá reconciliación, donde había frialdad vendrá fuego, donde había temor vendrá fe. Señor, haz de nuestras casas pequeños Gosén en medio de Egipto, lugares de luz cuando afuera haya oscuridad, lugares de paz cuando afuera haya angustia, lugares de provisión cuando afuera haya desesperación. Y si algo grande golpea a América, que encuentre a tu iglesia despierta, con lámparas llenas, rodillas dobladas y corazones rendidos a Cristo. Amada iglesia, la advertencia ha sido dada, la trompeta sonó. Ahora la obediencia depende de ti. No salgas de este mensaje igual. No cierres esta palabra como quien cierra un video más. Vuelve al altar. Ordena tu casa. Despierta tu espíritu. Porque Dios no está avisando para asustarte. Está avisando para salvarte, prepararte y usarte cuando muchos no sepan hacia dónde correr. Y cuando llegue la noche, que tu casa tenga luz. Y ahora, amada iglesia, llegamos al punto donde esta palabra debe sellarse en el corazón, porque una advertencia sin oración queda incompleta y una oración sin obediencia queda vacía. Lo que comenzó con Roberto Morales escuchando una voz en medio de un apagón no puede terminar como una historia impresionante que se guarda en la memoria por unos minutos y luego se olvida. No, si Dios permitió que esta advertencia llegara hasta ti, es porque el cielo está reclamando una respuesta. Y esa respuesta no puede ser superficial. No puede ser solo decir amén mientras el corazón sigue dividido. No puede ser solo comentar una frase mientras la casa sigue sin altar. No puede ser solo sentir escalofríos mientras la vida continúa igual. La respuesta que Dios está pidiendo es rendición, arrepentimiento, preparación y obediencia. Porque cuando algo grande golpea a América, no será el momento de fabricar fe. Será el momento de usar la fe que ya fue formada en secreto. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Si puedes hacerlo donde estás y pienses en tu casa. Piensa en la mesa donde comen tus hijos. Piensa en la habitación donde lloras cuando nadie te ve.
Piensa en esa puerta por donde entran tantas preocupaciones. Piensa en esa sala donde muchas veces ha habido conversaciones, noticias, discusiones, cansancio, pero poca oración. Ahora imagina que Dios se detiene frente a esa casa y pregunta: aquí hay altar, aquí se me busca, aquí se me honra, aquí hay aceite, aquí hay perdón, aquí hay lámpara encendida. Esa pregunta no es para condenarte, es para despertarte, porque todavía puedes responder, todavía puedes levantar lo que se cayó, todavía puedes encender lo que se apagó, todavía puedes reunir a tu familia y decir: desde hoy esta casa cambia de dirección. No esperes señales más fuertes para obedecer. No esperes que la tormenta esté encima para cerrar las grietas. No esperes que el miedo te obligue a buscar a Dios. Búscalo ahora por amor, por reverencia, por gratitud, por entendimiento espiritual, porque el que se prepara por miedo solo quiere sobrevivir, pero el que se prepara por obediencia quiere agradar al Señor. Y Dios está levantando en este tiempo un pueblo que no va a sobrevivir apenas, va a testificar, va a alumbrar, va a consolar, va a abrir puertas, va a alimentar al hambriento, va a orar por el enfermo, va a sostener al confundido, va a decirle al vecino desesperado: ven, aquí hay pan, pero sobre todo aquí hay Cristo. América será sacudida, pero la iglesia no tiene que ser destruida por la sacudida. América será confrontada, pero el pueblo de Dios puede ser purificado en medio de esa confrontación. América verá caer falsas seguridades, pero los que estén afirmados en la roca permanecerán. Por eso no recibas esta palabra como amenaza, recíbela como misericordia. Dios avisa porque ama. Dios despierta porque todavía hay propósito. Dios corrige porque no ha soltado a su pueblo. Si el Señor quisiera destruir sin misericordia, guardaría silencio. Pero cuando Dios envía trompetas, cuando permite advertencias, cuando inquieta a los intercesores, cuando levanta voces antiguas en la memoria de la iglesia, es porque todavía está diciendo: vuelve, prepárate, ordena tu casa, yo quiero guardarte. Y ahora quiero orar por ti con todo el peso de esta palabra. No escuches esta oración como un cierre religioso, recíbela como un momento de entrega. Allí donde estás, pon tu mano sobre tu corazón o sobre la puerta de tu casa, si estás cerca de ella. Y si estás con tu familia, tómales la mano. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti con temor santo y con corazones rendidos. Señor, reconocemos que muchas veces hemos vivido distraídos. Hemos confiado en cosas que no pueden salvarnos. Hemos corrido detrás de seguridad humana mientras descuidábamos el altar. Hemos llenado nuestras casas de voces, pero no siempre de tu presencia. Perdónanos, Señor. Perdona a América. Perdona a tu iglesia. Perdona nuestros hogares. Perdona nuestra tibieza, nuestra indiferencia, nuestro orgullo, nuestra desobediencia escondida, nuestra falta de oración, nuestra falta de discernimiento. Hoy clamamos por misericordia. Señor, si una gran sacudida viene sobre América, no permitas que nos encuentre dormidos. No permitas que nuestros hijos estén espiritualmente descubiertos. No permitas que nuestros matrimonios estén divididos. No permitas que nuestros pastores estén apagados. No permitas que nuestros altares estén en ruinas. Despiértanos antes del golpe. Corrígenos antes de la caída. Limpia nuestras vidas antes de la confrontación. Espíritu Santo, entra en cada casa representada en este mensaje. Entra en apartamentos pequeños, en casas humildes, en habitaciones alquiladas, en hogares donde hay dolor, en familias donde hay silencio, en lugares donde se ha perdido la esperanza. Entra con fuego, entra con consuelo, entra con verdad. Declaro en el nombre de Jesús que toda casa que hoy se rinde al Señor será marcada por la sangre del Cordero. Declaro que el miedo no gobernará esas familias. Declaro que la confusión no tendrá la última palabra. Declaro que los hijos volverán, que los padres despertarán, que las madres serán fortalecidas, que los ancianos volverán a soñar, que los jóvenes serán apartados del pecado, que los pastores recibirán valentía y que la iglesia volverá a predicar con lágrimas, con santidad y con poder.
Señor, levanta hogares como Gosén en medio de Egipto, lugares donde haya luz cuando afuera haya oscuridad, lugares donde haya paz cuando afuera haya angustia, lugares donde haya provisión cuando afuera haya escasez, lugares donde haya dirección cuando afuera haya confusión. Padre, prepara nuestras manos para servir y no solo para guardar. Prepara nuestra mesa para compartir y no solo para comer. Prepara nuestra boca para predicar y no solo para comentar. Prepara nuestras rodillas para interceder y no solo para sostenernos. Que cuando venga la sacudida no seamos una iglesia escondida por miedo, sino un pueblo encendido por obediencia. Que no seamos hallados negociando con Babilonia. Que no seamos hallados dormidos en la comodidad, que no seamos hallados jugando con el pecado, que seamos hallados velando, orando, perdonando, sirviendo, esperando y proclamando que Jesucristo es el Señor. Y ahora, amado hermano, amada hermana, antes de cerrar esta palabra, haz un acto espiritual sencillo pero profundo. No lo hagas como dinámica digital, hazlo como señal de decisión. Escribe en los comentarios: mi casa será altar y refugio. Escríbelo si verdaderamente entiendes que Dios te está llamando a preparar tu hogar, no para esconderte del mundo, sino para alumbrar en medio de él. Escríbelo como quien pone una estaca espiritual en la tierra. Escríbelo como quien le dice al cielo: aquí hay una familia que quiere obedecer. Y después de escribirlo, no te quedes ahí. Haz algo hoy. Ora con tu familia. Limpia una relación. Apaga una distracción. Abre la Biblia. Pide perdón. Ordena tu casa. Da el primer paso. Porque la trompeta ya sonó. La advertencia ya fue entregada. La historia de Roberto no llegó a ti por casualidad. La memoria de aquella voz profética no volvió a resonar sin propósito. Dios está diciendo que algo se mueve sobre América, pero también está diciendo que todavía hay tiempo para preparar al pueblo. No temas como teme el mundo. Tiembla delante de Dios, pero camina en fe. No vivas paralizado por lo que viene. Vive consagrado por aquel que gobierna sobre todo lo que viene. Cuando las luces humanas se apaguen, que tu lámpara siga encendida. Cuando las voces del mundo griten, que tu casa escuche la voz del pastor. Cuando muchos corran sin dirección, que tú sepas entrar al secreto. Cuando América sea golpeada, que tu hogar permanezca sobre Cristo, la roca eterna. Y que al final, cuando miremos atrás, podamos decir con lágrimas y gratitud: el Señor nos avisó, el Señor nos despertó, el Señor nos preparó, y por su misericordia permanecimos firmes. Amén y amén.